Existen experiencias paranormales que nos hablan de tantas cosas, el comportamiento de estos seres que no terminamos de comprender, que toda explicación lógica las persigue tratando de alcanzarlas, pero no. Simplemente no damos con alguna explicación certera, solo ocurren y se cuentan. El día de hoy, ¿qué me diría usted si yo le contara 3 experiencias paranormales que sí o sí nos van a dejar pensando en qué son, por qué se comportan así? Mientras tanto, aprovechemos que ya se encuentra por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos al centro de Monterrey, Nuevo León, México, desde donde Ana Solís nos cuenta esto. Trabajo en el centro de Monterrey desde hace unos años. Recientemente me ascendieron de puesto, y con este cambio que no solo era en cuanto a mis responsabilidades, sino que durante una semana tuve que salir ya por la noche debido a unas capacitaciones que debía tomar. Salir a esa hora sí me molestaba porque llegaba a casa más tarde y cuando las calles ya estaban vacías. Además de que la parada donde esperaba el autobús o camión de ruta también estaba sola a esas horas. Lo tomaba a unas cuadras de las oficinas de Televisa Monterrey, en una cuadra donde hay varios negocios, pero a esas horas ya están cerrados, y mis compañeros que también tomaban el mismo camión salían más temprano que yo. Los 3 primeros días de la semana, afortunadamente, siempre coincidía con alguien que también esperaba su transporte. A lo mucho me tocaba esperar unos 10 o 15 minutos, pero sí me daba algo de pendiente el tema de la inseguridad. Sabemos cómo es el centro por las noches. En el cuarto día las cosas no fueron tan bien, ya que salí unos minutos más tarde todavía. De manera que cuando iba llegando al lugar donde esperaba el camión, justo acababa de pasar. Lo había visto cruzando el semáforo. Y ahora me tocaba esperar completamente sola. Decidí no ponerme audífonos y guardar mi teléfono, para poder estar atenta de todo lo que me rodeaba. Todos los negocios ya estaban cerrados, como les comento, a excepción de alguna que otra cantina abierta aún a la vuelta. Pasaron 5 minutos cuando, a lo lejos, vi que venían hacia mi dirección 2 jóvenes. Tendrían menos de 25 años a como se veían. Los 2 tenían gorras que les cubrían gran parte de la cara, además de ir caminando con las manos en las bolsas del pantalón, como si se estuvieran guardando algo. Fue inevitable asustarme, pero traté de mantener la calma. Sin embargo, vi cómo me miraron y se decían algo entre ellos. Ya estaban en la esquina del frente y luego comenzaron a caminar directamente hacia mí. Estaba congelada cuando ellos estaban a tan solo media cuadra. Pensaba que me iban a hacer algo, me iban a asaltar, no sabría a dónde correr. Pero luego vi cómo uno de ellos apuntó con su mano hacia donde yo estaba y se detuvieron cuando el otro le puso el brazo al frente, como para que no siguiera caminando. Se cambiaron de banqueta, cruzaron la calle, como si quisieran evitar pasar donde estaba yo. Solo los veía de reojo, cómo iban ahora caminando más rápido, con la vista hacia el suelo, ya no me estaban viendo. Yo no entendía qué estaba pasando, pero estaba tranquila. Pensé que todo había sido imaginación mía, así que miré a mi alrededor para asegurarme de que se habían ido. Y tras unos 5 minutos después abordé el camión para ir a casa. Al día siguiente no tuve el mismo problema, ya que los viernes suele haber personas en esa calle a todas horas. Personas que deciden salir o pasear empezando el fin de semana. Así que no tuve de qué preocuparme. A la semana siguiente que nuevamente pude estar con mis compañeros y en mi horario de siempre, les conté acerca de cómo me había ido trabajando en ese turno y salir a esa hora.
Cuando llegó mi jefe y se unió a la plática, también le conté acerca de mi experiencia del jueves anterior. Cuando nuestro jefe se puso al tanto de lo que estábamos platicando, nos dijo que debía comentarnos algo que se le había pasado contarnos. Nos contó que es amigo de los otros jefes de las oficinas cercanas. Son muy buenos amigos, socios, y mi jefe le pidió a uno de los que tienen su oficina en la misma cuadra donde está la parada del camión si podían echarnos un ojo, a quienes saliéramos tarde para que no nos pasara nada, ya que ellos cuentan con guardias de seguridad las 24 horas, aunque el edificio pareciera estar cerrado, y ellos aceptaron. De hecho, habían sido muy discretos con eso para que no nos asustáramos tampoco, de saber que alguien siempre nos estaba viendo. Aunque ahora entendió que era al revés, era mucho mejor saberlo, pero que solo se acercarían a nosotros en caso de haber algún riesgo en la calle. Así fue como nos dijo que uno de los guardias le contó que se asomaba de vez en cuando desde su caseta cuando salíamos, al menos hasta el cuarto día, donde al ver que yo estaba sola, decidió salir de su caseta para ver un poco mejor desde la banqueta. Rápido se dio cuenta de la presencia de los dos hombres que yo también vi ese día, así que aceleró el paso caminando hacia mí también, solo que él venía por mi espalda, donde yo no lo veía. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar, se detuvo de golpe al ver a un señor alto, con un traje como gris claro. A este hombre cuenta el guardia que no lo reconocía. Él pasaba sus días ahí desde hace mucho tiempo y conocía a toda la gente de los locales, quienes vivían cerca también, pero a él no. Aparte dijo que este señor era muy alto, se la pasaba sonriendo. En los apenas segundos que lo vio parado detrás de mí, con los ojos saltones, viendo cómo esos dos hombres pasaban enfrente de la banqueta donde yo esperaba el camión, que solo movía la cabeza siguiéndolos con la mirada. El guardia le contó a mi jefe que no sabe si se lo imaginó, pero este señor no tenía cejas, era completamente calvo y muy, pero muy pálido, tanto que resaltaba entre la oscuridad, y sobre todo muy feo. Daba miedo su aspecto, vaya. Él sabía muy bien que yo no había visto a este hombre. Estaba justo detrás de mí, no tenía visión de él. De pronto, en lo que esta rara persona seguía con la mirada a los sujetos que me habían sacado la vuelta, ahora estaba volteando lentamente a ver al guardia. Pero dice que él simplemente se quedó observando de lejos, y antes de que los dos tuvieran contacto visual, el guardia giró la vista, observándolo ahora con el rabillo del ojo, como solo se quedaba ahí, de pie detrás de mí, con la cabeza hacia su dirección. Así se quedó hasta que pasó el camión y dijo que solo alcanzó a ver cómo ese señor se metió a una construcción que se encuentra abandonada hace mucho tiempo ya, pero no por alguna puerta o alguna abertura, sino que atravesó la pared y de ahí ya no salió. Cuando escuchamos esto, una de mis compañeras dijo que alguien me había cuidado esa noche en compañía del guardia. No podíamos decir qué había sido, si era alguien vivo, que no creo, a lo que me contaron. Pero siento que no solo corrí con la suerte de que alguien o algo me cuidó esa noche, sino que no lo vi directamente, porque a como lo describieron, sí podría sacarme un buen susto. Fue apenas en ese momento en el que, al menos yo, entendí que no todos los encuentros con seres que ya no pertenecen a este mundo son necesariamente malos. Hemos escuchado algunas veces aquí en el canal sobre el cómo las ánimas del purgatorio nos cuidan, nos hacen favores y demás. Pero este caso, ¿cree usted que pudiera ser algo así? ¿O sería uno completamente distinto? Pero entonces, ¿quién terminó protegiendo a Ana, quien vivió esto?
Coméntenos lo que piensa en lo que nos vamos ahora con Sofía Quesada, quien esta noche nos cuenta esto. El mes pasado mi hermana regresó de un semestre en el que fue a estudiar al extranjero de intercambio, a Colombia precisamente. Una experiencia que siempre quiso vivir desde que se inscribió a la universidad, por lo que en cuanto tuvo la oportunidad la aprovechó. Se quedaría en una zona céntrica cerca de Bogotá. Sin embargo, nos comentó que su intención era visitar todos los lugares que le fuera posible conocer. Anécdotas nos contó un montón, muchas de todo lo que vio por allá, así como las diferencias que tuvo de vez en cuando debido al choque de culturas y que, bueno, nos terminaba dando risa. Yo estaba encantada de escuchar sus historias, pero como ella bien sabe que me encantan los temas paranormales, sabía que esperaba una relacionada a eso. Si es que por allá le habían contado algo, y me dijo que solamente le había pasado algo totalmente extraño. Todo comenzó cuando ella, junto con otros amigos de la universidad, decidieron ir a un pueblo cercano durante el fin de semana. El nombre del pueblo, discúlpenme, se los voy a deber por ahora, ya que ni ella se acuerda, me lo acaba de contar hace poco. Así que si me lo dice en estos días, yo les escribo. Y es que también querían conocer varios lugares naturales por ahí. Debido a que estaban fascinados con las hermosas vistas y áreas que los rodeaban por allá, se vieron en la necesidad de quedarse en un pequeño hostal, que afortunadamente contaba con la disponibilidad para todos. Ya entrada la noche, ella y sus compañeros tenían ganas de seguir la velada una vez estando ahí en el hostal, por lo que ella junto con un chico que vivía ahí en Colombia, salieron a caminar a la tienda más cercana del pueblo para conseguir bebidas, cigarrillos, algunas botanas y demás. Una de las peculiaridades de ese pueblo, me contaba mi hermana, es que para llegar a ciertas áreas tenías que cruzar un pequeño río el cual tenía varios puentes que la gente podía tomar para llegar al otro lado. Eran pequeños, ya que eran hechos principalmente para las personas, bicicletas, pero aún así podía pasar un auto compacto. No sé si con esto les ayude a ubicarse a la gente de Colombia, por si saben qué pueblo es y nos puedan comentar. Al cruzar, mi hermana notó que el puente que estaba más cerca del hostal era el menos utilizado por las personas, ya que estaba muy solo, lo cual tenía algo de sentido porque había otros que desembocaban en las calles más concurridas o incluso hasta la plaza principal. Sin embargo, había quienes preferían tomar estas vías antes que este puente. Esto se lo mencionó el chico de Colombia y pensó que tal vez se debía a que no era tan transitado y la gente no se quería arriesgar. Y ellos tampoco, así que tomaron un puente con más gente caminando. De regreso se adelantó a su compañero y decidió tomar aquel rumbo por la comodidad de no tener que caminar tanto. Pero también me confesó que tenía un cierto interés en el chico que les cuento. Es por eso que lo había acompañado y buscaba un lugar más privado. Pero el muchacho, dice mi hermana, que sí titubeó un poco en cuanto vio que ella tomó esa dirección, pero aún así la siguió. Ambos iban callados por ese puente, sin saber mucho de qué hablar. Cuando de la nada el chico comenzó a platicar demasiado, empezó a contarle de cómo era el centro de Bogotá. A ella le pareció extraño, ya que si bien él no era un tipo tan serio, se notaba de cierta forma forzada su plática, ya que además se veía nervioso. Aún así, y cegada por el interés que tenía por el chico, no pensó más en eso. Ella se centró en escucharlo. Mi hermana me cuenta que cuando iban a la mitad de aquel puente, uno que era oscuro a comparación de los demás pero bien cuidado, como los otros, ese muchacho comenzó a levantar más la voz hasta el punto de casi estar gritando, hablando ya no solo del centro sino de las comidas típicas de por allá, las cosas que hacían para salir a despejarse en la ciudad. Era muy extraño. No entendía el porqué de esa conducta.
Cuando mi hermana le preguntó que si todo estaba bien, él le respondió inmediatamente que sí, y siguió platicando. Pero mi hermana le preguntaba insistiendo que si algo le pasaba, si se sentía mal, hasta que hubo un silencio muy incómodo por apenas unos segundos, y fue cuando ella escuchó voces debajo del puente. Dice ella que eran personas hablándoles, diciéndoles que los ayudaran a subir. Pero no era una, dos o tres personas, sino más, como si fuera una multitud hablando desde abajo del puente. Algo lejos, pero sí las alcanzaba a escuchar. Estaba a punto de asomarse por uno de los costados porque esas personas podían estar en problemas. Tal vez habían tenido un accidente. Cuando el chico le tomó la mano y la jalaba hacia el otro extremo, como si tuviera apuro por cruzar rápido ese puente. Mi hermana trataba de ver qué había debajo mientras caminaban rápidamente. Y sí le preguntaba que si no iban a ayudar a esas personas, o mínimo que se detuvieran para llamar al servicio de emergencias. A esas personas les había pasado algo, a lo que él solamente le dijo y me contó tal cual ese muchacho le respondió. No son lo que tú piensas, no debemos escucharlos, es por eso que yo estaba gritando. Ella, confundida, quizás pensando que estaba bromeando, le pedía una explicación, a lo que él le respondió que en cuanto estuvieran de nuevo en el hostal le explicaría todo. A pesar de que quedaba un pequeño tramo para terminar el camino, notó cómo aquellas personas, las voces, iban subiendo el volumen, como queriendo que las escucharan desde lejos y que además, ahora sí le comenzaba a dar miedo porque esas voces les gritaban insultos, groserías de todo tipo, muy enojadas. Por andar pensando en eso, en el miedo, no se dio ni cuenta en qué momento llegaron al hostal, pero al menos me cuenta que ya se sentía segura. Cuando llegaron todos les preguntaron que qué les había pasado, porque les decían que traían una cara, que no lo podían disimular, estaban asustados. El chico se adelanta a responder que habían pasado por el puente de las voces, que así le decían por ahí. Un chico y una chica que también vivían ahí en Colombia, sí se quedaron con los ojos abiertos como platos, preguntándoles que qué habían visto, qué habían escuchado. Los muchachos de Colombia, al ver la cara de mi hermana, de sus amigos, comenzaron a contar que aquella zona había sufrido mucho, un pueblito de por ahí, debido a los problemas con el crimen organizado, ya que años atrás se habían apoderado de él hasta que nuevamente la policía lo recuperó. Sin embargo, en ese lapso sucedieron cosas horribles que no me quiso contar mi hermana porque ya sabe cómo soy con esos temas. Imagínense, pero si había un lugar que se caracterizaba de todo el pueblo en aquel tiempo, era ese puente, ya que ahí, según a palabras de los muchachos, era donde les quitaban la vida a los traidores o trabajadores de la competencia, a quienes de todas formas les arrebataban la vida y los dejaban caer desde ese puente, dejando que se los llevara la corriente. También contaban los muchachos que cuando la gente del pueblo recuperó sus casas, se dieron cuenta de que ese puente, ahora, a diferencia de cuando ellos vivían y pasaban por ahí, se sentía una vibra muy pesada. Y luego supieron lo que había pasado y entendieron el porqué. Y así es como ya de plano evitaban pasar por ese puente. Aunque rodearan por otro camino, no querían pasar por ahí. Y quienes sí lo hacían, les pasaba lo mismo que a mi hermana. Escuchaban voces debajo de ese puente. Muchas veces se dice que quisieron derribarlo, demolerlo, clausurarlo, pero el gobierno nunca se los permitió. Y es que es cierto, seguía siendo un camino importante que conectaba con los pueblos.
a pesar de que casi nadie pasaba por ahí. Y ese puente sigue en pie. No parece que le vayan a hacer algo. Por si alguien lo conoce, sería bueno que nos comentaran. ¿Qué cree que hubiera hecho usted si escuchaba esas voces? ¿Se habría asomado? Cuéntenos, en lo que ahora escuchamos la experiencia de alguien que solo prefiere que le digamos Roberto desde Argentina. Y esta noche nos cuenta esto. Cuando mi primer hijo tenía unos 4 años, caí en depresión. No me estaba yendo bien en el trabajo, tenía muchas deudas y además sentía que la vida se me estaba yendo a pesar de que apenas tenía 30 años. Y lo único que me motivaba a no rendirme y salir adelante era mi hijo, a quien siempre traté de darle lo mejor. Sin embargo, debido a lo mal que la pasaba con esta mala racha económica y emocional, tenía conductas poco saludables. Comía poco, me desvelaba mucho debido a la ansiedad y no tardé en comenzar a tener pesadillas. Pero la que más me atemorizaba era una en la que yo veía sombras que entraban al cuarto de mi niño. Se dirigían a su cama y trataban de llevárselo. Yo gritaba y peleaba con todas mis fuerzas con esas sombras con tal de que no se lo llevaran, hasta que finalmente me despertaba empapado en sudor y con el corazón latiendo desesperadamente. Recuerdo que las primeras veces que me sucedió esto, corría rápido hacia la habitación de mi hijo, pero él estaba bien, durmiendo tranquilamente. Y aunque esa pesadilla era cada vez más común, ya la misma, comprendí que solamente era eso, un sueño. Aún así, de vez en cuando iba a darle una vuelta a mi hijo por las noches. Aún recuerdo lo desgastante que era dormir poco y no descansar. Era una pelea cada noche y se sentía como si todo eso fuera real. Eso sí, en mis sueños esas sombras nunca llegaban a mi hijo. Siempre me despertaba. A pesar de lo recurrente de todos estos sueños, traté de no poner mucha atención y enfocarme a la realidad. Un amigo psicólogo me ayudó y coincidimos en que todo era una representación de mi mente frente al miedo que me provocaba no poder mantener a mi hijo, debido a las carencias económicas de ese entonces. Así que pensé que entre más pronto saliera de ese problema, de igual manera dejaría de soñar todo eso. Y después de estar buscando y encontrar un empleo mejor, mi mente sí estaba más tranquila poco a poco. Pero yo seguía soñando eso casi todos los días. Después de unos pocos años, ya con el panorama en todo aspecto posible a nuestro favor, aquellas pesadillas las iba teniendo cada vez menos, hasta que de repente un día no las tuve más. Sin embargo, lo que me motivó a contarles mi experiencia fue que cuando mi hijo cumplió 6 años, le organizamos una fiesta en la que no nos limitamos a nada. Se notaba que nuestra vida había cambiado para bien. Fueron todos sus amigos y la pasamos increíble. Pero esa noche, antes de dormir, fui a arroparlo. Me acuerdo, lo abracé fuerte y le prometí que jamás le faltaría nada, que lo amaba muchísimo y que siempre estaría para él, todas esas cosas. Y me acuerdo muy bien cómo me vio mi hijo y lo que me respondió. Yo sé, papá, sé cuánto me quieres. Yo también te quiero mucho, porque a ti nunca te dio miedo venir a espantar a las señoras en las noches. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Enseguida le pregunté a qué se refería, cuáles señoras. Y me contó que en las noches unas señoras venían a tocarle la ventana. Luego él las veía y se metían a la casa, que eran 3, unas señoras que nunca pudo ver bien por la oscuridad, pero que antes de que llegaran a su cama yo siempre entraba a la habitación para espantarlas, siendo así como se iban volando por la ventana. Yo nunca le conté sobre las cosas que soñaba, y él decía que no era un sueño, que eso pasaba en las noches. Veía todo eso sin poder moverse,
que cuando ellas salían por la ventana luego de que yo llegara, caía dormido de un segundo para otro. Yo no sé qué haya sido eso, quién venía, por qué, y qué hubiera pasado si lo alcanzaban. Al menos desde ese entonces no he vuelto a soñar con eso. Le dije a mi hijo que todo era un sueño, que no se asustara, y se quedó con esa idea, a pesar de que no era así. Podemos pensar fácilmente que aquello fueron brujas, pero ¿qué tal si no? De ser así, ¿qué más podría ser? Sería muy interesante leerlos. Sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.